Parte de la historia que tengo hoy para contaros es de sobra conocida. Hay otra parte que ya hemos conocido un poco, hemos estudiado, a través de la historia de su familia, pero realmente lo que sabemos de este personaje está pensado para que nos caiga mal, en cierta manera. Me explico. Enrique IV de Trastámara, rey de Castilla, hijo del rey Juan II, ha recibido el apodo de impotente durante siglos, y es un apodo que hace referencia tanto a su dificultad para poder tener hijos, digamos de forma física, no quiero entrar en detalles escabrosos, pero que también haría referencia, en cierta manera, a su valía como rey. Catalogado como un hombre de carácter débil, de miembros excesivamente grandes, pero de nariz chata por un accidente que tuvo en la infancia, en contraste con su hermana Isabel, la futura Isabel la Católica, Enrique es considerado alguien fácilmente manipulable, que entregó toda su vida a sus amigos y aliados, pero que también, a veces, los traicionó para buscar nuevos favoritos. Unos favoritos que tal vez habrían pasado todos los límites, tentando a su esposa, o incluso hay quien cuenta que fue el propio rey quien animaba a sus mujeres, porque estuvo casado en 2 ocasiones, a que le fueran infieles para así tener un hijo, ya que él consideraba que iba a ser muy difícil que lo tuvieran con él. Médicos como Gregorio Marañón han intentado averiguar qué es lo que le pasaba a este rey, si su complicación en la reproducción procedía de algún tipo de enfermedad o si era una mera excusa difamatoria que se inventaron los partidarios de su hermana Isabel para conseguir desprestigiar a la figura del rey y así argumentar que su hija, la pequeña Juana la Beltraneja, era en realidad una bastarda. Es una historia dolorosa. Es una historia que nos habla sobre cómo a veces una persona que tiene toda la pinta, si me pedís opinión, que no quería ser rey, tuvo que enfrentarse y asumir ese papel. Al principio parecía que el príncipe de Asturias tenía todas las posibilidades y que lo tenía todo para ser un buen rey, o por lo menos uno mejor de lo que lo fue su padre, pero pronto la corte es la corte, y las relaciones de poder, las relaciones de dependencia, van a marcar la vida de Enrique. Pero para entender todo esto, yo os animo a que os quedéis. Bienvenidos a un nuevo programa de Relatos de la Historia. En enero de 1425, en la ciudad de Valladolid, en el corazón de Castilla, nació Enrique de Trastámara, siendo hijo del por aquel entonces rey Juan II de Castilla y de su esposa la reina María de Aragón. El nacimiento del niño es un buen presagio, es un varón sano que puede sobrevivir y que dará un heredero para la corona. Pero al mismo tiempo, las tensiones que hay en la corte en ese momento, concretamente entre los hermanos de la reina María y el condestable de Castilla, don Álvaro de Luna, empujarán a que incluso se especule sobre si el niño que acababa de nacer podía ser fruto del adulterio. Sin embargo, la herencia del rey Juan parece tan evidente en la imagen de su pequeño hijo que estos rumores no van a tener ningún tipo de recorrido. Sobre ellos se habla que eran grandes de cuerpo, que tenían los miembros, los brazos, las manos, los pies muy grandes y que además ya mostraban desde siempre un carácter débil, un carácter fácil de manejar, algo que para un rey es un problema muy grande, pero para quienes los rodean puede ser de gran provecho. Y aquí os adelanto que no quiero volver a poneros la cabeza como un bombo con las guerras que tuvo Juan II con sus primos los aragoneses, ni toda la corrupción que desató el condestable Álvaro de Luna, que básicamente era un tirano. No quiero volver mucho sobre este tema, a marearos la cabeza, porque ya hice un programa sobre eso la semana pasada y creo que, oye, vamos a intentar hablar de cada rey de la familia Trastámara, de los que quedan, pues intentando ceñirnos a lo que afectaba a cada uno. Esas guerras pertenecían a la dimensión en la que Enrique todavía era muy niño. Y además, Enrique, en los 20 años de su reinado, tendría bastante de lo que ocuparse. Por lo que yo os animo a que si queréis conocer estas guerras más en detalle, os vayáis al programa de su padre, Juan II.
Pero ahora a lo que vamos. La información sobre la infancia y juventud de Enrique es confusa, ya que no se sabe demasiado acerca de él, más allá de lo que os acabo de contar, de su carácter y de su apariencia física. Pero con todo, podría decirse que su nacimiento se recibió como correspondía a un heredero. A los meses de haber nacido, ya fue nombrado príncipe de Asturias, y su padre, además, le entregó el título de príncipe de Jaén, siendo Enrique el primero y único miembro de la familia de Trastámara en recibir dicho título y en poder, digamos, utilizarlo o aprovecharlo. Entonces, ¿qué es lo que se sabe de él? ¿A partir de qué momento podemos decir que conocemos la vida de Enrique? Pues la imagen del futuro rey se nos presenta a través de los hombres más fuertes del gobierno. En este caso, de don Álvaro de Luna, quien, cuando Enrique todavía es un infante, va a decidir asignarle un doncel. Un doncel, para quienes no lo sepan, es algo así como una suerte de guardaespaldas o de cuidador que había en la época para los príncipes y para la gente de más alto linaje. Solía ser una persona de origen noble o de alguna familia amiga del rey o de la persona que estuviese sujetando la batuta en cada momento, que se iba a ocupar de, por una parte, cuidar, ganarse la confianza del niño y, aparte de eso, hacer un servicio a la corte. En este caso, don Álvaro de Luna elegirá a un hijo de una familia que aparentemente sea cercana a él. Su nombre será don Juan Fernández Pacheco y Tellez Girón, un niño 6 años mayor que el pequeño príncipe Enrique. No se sabe a ciencia cierta cuándo comienza esta relación, esta amistad, pero hay registros de que Juan Pacheco ya estaba en la corte al servicio del príncipe Enrique en el año 1436, lo que significa que en aquel momento Enrique tenía que tener unos 10 años y Juan Pacheco unos 16 años. Con lo que seguro que el condestable de Castilla, Álvaro de Luna, no contaba es con que esa elección iba a marcar el destino de Castilla, del futuro rey y, en parte, su propio destino para siempre, pues don Juan Pacheco pronto introduciría en la corte también a su hermano Pedro Girón. Sí, son hermanos, hijos de los mismos padres, pero se les conoce por apellidos diferentes. A mí eso me ayuda a distinguirlos personalmente, pero lo importante aquí es que la introducción de esos dos hermanos en la corte a una edad muy temprana de Enrique van a hacer que se vaya comenzando a formar también el núcleo de poder que rodearía al príncipe, y el núcleo de poder que rodea al príncipe es el futuro. Don Álvaro de Luna estaba en el poder en aquel momento, era el que rodeaba al rey, pero Juan Pacheco será el que rodee al futuro rey. Será, tal vez, el sucesor de Álvaro de Luna o la persona que podría llegar a ocupar su puesto en el futuro. La cosa llega hasta el punto de que crónicas como la crónica de don Juan II ya señalaban en la época que ninguna cosa se hacía más que cuanto él, refiriéndose a Juan Pacheco, mandaba, lo que significa que ya desde niños adolescentes Juan Pacheco iba a ser un audaz consejero, pero también un dictador, incluso para su propio señor, a cuyo carácter le cogió la medida muy rápido, seamos sinceros, muy rápido. Pero si queremos seguir mirando qué decían las fuentes en aquel momento, parece ser que están todos de acuerdo en que Enrique, en sus años de mocedad más adolescente, se entregó a todo tipo de abusos y deleites de los que hizo hábito, y de donde le vino la flaqueza de su ánimo y la disminución de su persona. Todo esto son citas, ¿eh? Todos estos deleites que la mocedad suele mandar y la honestidad debe negar. Todo esto que os acabo de decir son alusiones de distintas crónicas que hablarían de un comportamiento amoroso, pasional, juvenil, que deja mucho lugar a interpretación, sinceramente. Una interpretación que con los años ha llegado a dar opiniones un tanto particulares sobre el comportamiento de Enrique, de entre las cuales destacaría, como ya os estaba diciendo, la relación prácticamente de dependencia que mantenía con Juan Pacheco. Se dice que incluso cuando el joven doncel estaba enfermo, Enrique acudía a verle, se quedaba con él, a hablar, a ver qué tal estaba, a ayudar a que se mejorase y a intentar tocarle música o incluso cantar. Una afición que, bueno, no sabemos si eso deleitaba a Juan Pacheco o le hacía tener ganas de tirarse por la ventana, pero que parece ser llamó la atención de aquellos que contemplaban a los jóvenes en aquel momento. Aunque también hay que decir
que la propaganda posterior que se hizo contra la figura de Enrique podría haber jugado muy mal en su contra en esta época. Porque por lo demás es cierto que la adolescencia de Enrique transcurrió con total normalidad para lo que se esperaba en un hombre de su familia, de su linaje y del futuro que le aguardaba. Muy pronto tuvo que meterse en la guerra que estaba desarrollando su padre contra sus tíos, los aragoneses, pero también, iba a tener que tomar partido como una figura diplomática, porque cuando eres príncipe todavía no eres el rey y tienes que asumir los deberes que te marca tu padre. Y en este caso, Enrique fue utilizado para poner fin o ayudar a que se aliviaran las tensiones entre la ambición de los infantes aragoneses, los hermanos, de nuevo, de la madre de Enrique, doña María, la reina, y las propias ambiciones de don Álvaro de Luna, el condestable de Castilla. Así, cuando Enrique tiene 15 años, en el año 1440, se casa con la hija de uno de los grandes enemigos de su padre, el infante aragonés y rey consorte de Navarra, Juan, el futuro padre de Fernando el Católico, y también futuro rey de Aragón, aunque todavía quedaba un poco para eso. Pero la cuestión es que la joven Blanca de Navarra, un poco más pequeña que Enrique, pero hay más o menos las edades, aportó al matrimonio villas navarras que habían sido ganadas por los castellanos durante la guerra civil que habían estado librando durante los años anteriores. De manera que podría interpretarse esta dote como una suerte de reconocimiento de las conquistas castellanas durante la guerra. Por lo que ya podemos intuir, era un matrimonio que se había organizado y pactado años atrás para intentar, lo que se solía hacer en la época, ¿no? Reforzar todavía más los parentescos, las relaciones diplomáticas y a veces, incluso, con un matrimonio también se buscaba poner fin a un problema sucesorio. Así había ocurrido con el abuelo de Enrique, el rey doliente Enrique III, que se había casado, siendo él descendiente de la línea bastarda de los Trastámara, con una descendiente del rey Pedro I el Cruel. ¿Para qué? Únicamente para acabar con las habladurías y con la disputa entre las dos ramas familiares para ver a quién le tocaba el reino de Castilla, quién era el legítimo rey. Pues a Enrique básicamente le pusieron a hacer lo mismo al casarlo con Blanca de Navarra. Y más allá de esto, lo cierto es que no se esperaba mucho de este matrimonio. Se esperaba que Blanca fuese una reina, como lo había sido su suegra, la reina María de Aragón, discreta, que había dado a luz a sus hijos y que no había tenido demasiada complicación, ni para adaptarse ni para dejar de adaptarse. Pero lo cierto es que este matrimonio no tardaría en convertirse en una pesadilla, pero no por parte de la princesa, no, por parte de Enrique. Enrique tuvo problemas para engendrar hijo, pero no es que solo tuviera problemas, sino que se dice que no logró consumar el matrimonio en 3 años de matrimonio, en los 3 primeros años. Y esto ya iba a generar problemas, ya iba a generar tensiones, porque si no había un hijo, si no había un heredero, no había continuidad de la dinastía. Y de nada iba a servir un matrimonio que no daba hijos. Por lo que el intento de Enrique por tenerlos, por conseguir un heredero, iba a convertir su matrimonio en una auténtica pesadilla, tanto para él como para la princesa Navarra. Se dice que Blanca de Navarra sufrió mucho todos los desaires de Enrique, los desprecios y las muestras de ignorancia que le procuraba, llegando al extremo de que los detractores de Enrique señalaron de qué manera él podría haber llegado a intentar inducir la infidelidad a su esposa, es decir, para que sea más sencillo de decir, habría intentado que Blanca se acercara a otros hombres para tener hijos con ellos y así poder salir del paso, de alguna forma, lo cual ya vemos generaba una pesadilla en toda regla y que si además le añadimos los conflictos familiares, conflictos armados y no armados, y la presión de que iba a ser el nuevo rey dentro de unos años, Enrique no debía de poder dormir muy bien, no tenía que estar muy tranquilo, la verdad. Pero esa tensión por los hijos, por el nacimiento de un hijo, por el nacimiento de un heredero, llegaría a su punto culminante en el año 1445, cuando Enrique tenía 20 años. En ese momento falleció su madre, la reina María de Aragón, en unas circunstancias desconocidas que algunos, quizá llevados por el sensacionalismo más frívolo, han querido calificar de envenenamiento por parte del condestable de Castilla, don Álvaro de Luna.
El motivo que habría llevado a este gran hombre, este dirigente político, a asesinar a la reina habría sido sencillo. La reina realmente era hermana de los infantes aragoneses que tanto le habían complicado la vida a Juan II y a él mismo. Era, de alguna manera, la hija del enemigo a la que tenían en casa, y eso molestaba a don Álvaro de Luna, porque la reina podía ser un foco de oposición, alguien que alejase de sí, de su persona, tanto al rey como al príncipe de Asturias. Pero además, es que en ese mismo año en el que muere la reina, don Álvaro ya había estado moviendo hilos y preparando el terreno para que tal vez, se pudiera producir un nuevo matrimonio dentro de la familia real. Un matrimonio no para Enrique, que todavía estaba casado con Blanca de Navarra, sino para su padre, el rey Juan II de Castilla. La idea era que su majestad se casara con la princesa portuguesa Isabel, con intención de reforzar los lazos que unían a Castilla y a Portugal frente a esa oposición que podía representar Aragón en la figura de los trastámaras rivales. Pero para que eso ocurriera, la reina primero tenía que morir. Y efectivamente, de una manera u otra, está muy debatido, no es seguro que hubiera sido por una cuestión de envenenamiento, sino que a lo mejor la reina había arrastrado algún tipo de enfermedad larga, terminó muriendo. Y Juan II de Castilla terminó aceptando casarse con la princesa portuguesa. De esa relación nacerían muy pronto dos niños por los cuales Enrique no sentiría demasiada cercanía durante la infancia, pero a los cuales quizás terminaría viendo como rivales, rivales para su propio prestigio y su futuro gobierno, pues Enrique llevaba años casado y no había conseguido ni siquiera consumar con su esposa, mientras que, por contra, su padre tomaba una segunda esposa y tenía dos niños sanos que podían llegar a convertirse en rivales para ostentar la corona. No habría sido la primera vez en Castilla, ni sería la última, que dos hermanos, hijos de distinta madre, se enfrentaran al mayor de todos. Esos niños, por si tenéis curiosidad y queréis saberlo, se llamaban Alfonso e Isabel, una niña muy especial. Hago y juramento a Dios y a la Santa Madre y a la señal de la cruz que con mi mano derecha corporalmente toqué, que yo sé cierto que la dicha princesa doña Juana es hija legítima y natural del rey mi señor y mía propia, que por tal la reputé y traté y tuve siempre y la tengo. Declaraciones de la reina Juana de Avis argumentando que su esposo el rey Enrique efectivamente era padre de la princesa Juana. El día 2 de mayo de 1453, el obispo de Segovia declarará que el matrimonio real entre Enrique y Blanca es nulo. ¿El motivo? La no consumación del matrimonio. Pero, ¿cómo se podía explicar esto de forma que el príncipe de Asturias no quedase mal de cara a la galería? Se justificó de una forma bastante curiosa. Se dijo que Enrique era víctima de un hechizo según el cual era incapaz de consumar con su esposa, pero no con otras mujeres. La época nos habla sobre de qué manera mujeres, dedicadas al negocio del alterne, prostitutas de Segovia, habrían hablado sobre cómo ellas habían estado con el príncipe sin que hubiese ningún problema, de manera que se comentó en la época, se alegó que Enrique podía estar sufriendo algún tipo de conjuro, de hechizo, de maldición que le impidiera poder tener un heredero legítimo con su esposa y por eso no era capaz de estar con ella, pero sí con otras mujeres que no iban a poder dar un hijo legítimo. Atentos a la argumentación, que es muy curiosa. Pero lo peor es que tampoco tendría por qué ser totalmente mentira esta idea. Seamos sinceros, Enrique, en la situación en la que estaba, con el tipo de personalidad y con todas las presiones que tenía, era una persona que a lo mejor perfectamente no habría podido estar con una mujer con la que tenía un deber real que cumplir. No iba a ser un matrimonio feliz como el que podemos tener cualquiera de nosotros. No era una relación por elección. Ellos estaban allí para tener un hijo sí o sí, y si no había hijo o si no era varón, eso iba a ser un problema para él y para todos. De manera que Enrique podría haber estado tenso,
y podría haber tenido muchos problemas. ¿Que esto pueda ser interpretado como un maleficio? Quizás. ¿Que a lo mejor fuese todo excusas? También es posible. Más excusas. Y no nos olvidemos del acercamiento con Portugal, que va a ser muy importante. El momento en el que Enrique y Blanca se divorcian y ella regresa a Navarra con su padre, con su hermano y con su madrastra, en Navarra hay un conflicto sucesorio enorme sobre quién debe de heredar la corona, y Blanca seguía teniendo ciertos derechos sobre el trono, lo cual también iba a generar tensiones entre ella y su propio padre, hasta el punto de que Blanca, en algún momento de la historia, iba a pedir que fuese Enrique, bueno, en algún momento de la historia, en 1460 más o menos, iba a pedir que Enrique pudiera tener todavía algunos derechos legítimos sobre Blanca por haber sido su esposa. Pero, por supuesto, todo esto es lo que le ocurrió a Blanca una vez regresó a Navarra. Pero en cuanto a Enrique, él no podía permitirse esperar. Necesitaban ya un heredero. Más todavía, teniendo en cuenta que don Álvaro de Luna había caído en desgracia, había sido ejecutado, se dice que por maniobras donde participaron todos en la corte, incluyéndolo a él y a la segunda esposa de su padre el rey, y la salud del rey Juan cada vez iba a peor. El rey Juan se dice que pasó los últimos meses de su vida entregado totalmente a los placeres mundanos y a un desenfreno que le pondría enfermo, por lo que a Enrique se le agotaba el tiempo. Enrique tenía que tener un hijo cuanto antes y casarse cuanto antes. La estabilidad de Castilla, en parte, iba a depender sobre ello. Y decidió hacer lo mismo que había hecho don Álvaro de Luna, reforzar las relaciones con Portugal, a través de otro matrimonio, en este caso, un matrimonio con la hija póstuma del difunto rey Eduardo de Portugal y de la infanta Leonor de Aragón. Sí, una hermana de la madre de Enrique y por tanto también hermana del rey de Navarra y una de las infantas aragonesas. Infantas aragonesas que habían sido hijos del primer trastámara en gobernar en la corona de Aragón. Es que esta familia es increíble. Esta joven princesa se llamaba Juana, Juana de Avis, y era la hermana también del nuevo rey de Portugal, Alfonso V. Alfonso V consideró que un matrimonio entre su hermana menor y el rey castellano podía ser provechoso, bueno, el futuro rey castellano. Por lo que comenzaron las negociaciones, se firmaron las capitulaciones matrimoniales y se celebró una boda en Córdoba cuando todavía el divorcio entre Enrique y Blanca estaba muy reciente. Estaba muy reciente y Enrique esperaba que tal vez una nueva esposa sería más fácil para él, una mujer que incluso fuese más fácil de manejar. Pero Juana resultó ser una mujer conocida por su belleza, bellísima, por su jovialidad, por su vitalidad y también por un punto de ambición. Era la antítesis de su manipulable esposo, y Enrique volvió a tener el mismo problema con ella. De nuevo no venían hijos, y ahora Enrique iba a tener que hacer el doble de esfuerzo porque podían argumentar el divorcio de una esposa, pero de una segunda no podían hacerlo. Y es aquí donde empieza la leyenda sobre si Enrique podría haber recurrido tanto a amantes para su esposa, si podría haber por fin conseguido un hijo por su cuenta con ella a través de esfuerzo, o si también habría sido capaz de recurrir a algún médico judío para probar algún tipo de remedio que podía utilizarse en la época para que la reina se quedase embarazada de una forma legítima. Yo esto no sé cómo argumentarlo, la verdad es una cosa que excede mi entendimiento. En cualquier caso, al año siguiente de que se celebre la boda, en el año 1454, por fin fallece el rey Juan, y es el momento de que Enrique ascienda al poder, de que se convierta en el nuevo rey de Castilla. Ahora, con plenos derechos, con una esposa portuguesa al lado que aparentemente podía dar herederos porque ella tenía 16 años mientras que Enrique tenía 26, y con los favoritos de Enrique ocupando los puestos que antes habían ocupado don Álvaro de Luna y sus propios favoritos. Por supuesto, nos referimos a Juan Pacheco y a su hermano Pedro Girón. El primero será marqués de Villena. El segundo llegará a ser maestre de la Orden de Calatrava. Un nuevo orden que no iba a tardar en generar las primeras tiranteces, porque entre los partidarios de Pacheco y de su hermano iban a estar los que querían apropiarse de las tierras que habían pertenecido a don Álvaro de Luna y a su familia. Y
Esta disputa sobre si el rey podía entregarles a ellos o no las tierras terminaría provocando que una de las familias más cercanas a la esposa de don Álvaro de Luna, los Mendoza, se pusieran en contra de Pacheco y de Girón, por lo que iban a tener una nueva liga nobiliaria que se iba a poner en contra de los favoritos del rey. Una liga nobiliaria que pronto volvería a cambiar de cuño. Pero, ¿de qué manera sería? Hasta aquí creo que podemos entender que las cosas siguen un curso más o menos no sencillo, pero estable, ¿no? Cuando Enrique asciende al trono, la segunda esposa de su padre, del rey Juan, la princesa Isabel de Portugal y sus hijos, los pequeños Isabel y Alfonso, son enviados al castillo de Arévalo, donde vivirán relativamente aislados durante unos años, debido, en parte, se dice, a la supuesta enfermedad mental que padecía la princesa Isabel. Como en todos los buenos culebrones históricos, y perdonadme que utilice la expresión, siempre hay una pizca de especulación. Y en este caso, en la especulación que hay en torno a la vida de la princesa Isabel de Portugal, que se acababa de quedar viuda siendo muy joven, que tenía 2 niños pequeños a su cargo y que de alguna manera no podía permanecer en la corte, porque era la corte de su hijastro, que no tenía ningún vínculo con ella, pero tampoco podía terminar de dejarla, porque era madre de 2 príncipes de sangre, 2 infantes. Esto la dejaba en una posición delicada que además podía verse agravada por el ánimo de la princesa. Dicen que esta mujer padecía una depresión. A día de hoy se la llamaría depresión. En la época tenía otro nombre. Pero ahora se especula sobre si podría haber sido depresión posparto, si podría haber sido un duelo mal llevado o si incluso podría no haberse adaptado a la vida en Castilla y esto haberla puesto todavía más triste. El caso es que Enrique la mandará lejos junto a sus 2 medio hermanos, incluyendo por supuesto a la futura Isabel la Católica, y se desentenderá de ellos hasta que ya no pueda desentenderse por más tiempo. Y ese momento llegará cuando Isabel y Alfonso, sus hermanos, alcancen más o menos los 10 años, 11, más o menos esa edad, en el año 1462. Ese año lo cambiará todo, porque por fin, después de muchos años de matrimonio, echad la cuenta desde 1453 hasta 1462, el rey Enrique IV de Castilla tendrá un hijo, una hija, la princesa Juana, conocida popularmente como la Beltraneja, y precisamente será ese apodo, Beltraneja, el que terminará generando la discordia que marcará los últimos años de la vida del rey Enrique y el inicio de las pretensiones al trono de su hermana Isabel, la futura Isabel la Católica. Miserable y abyecto fue el funeral. El cadáver, colocado sobre unas tablas viejas, fue llevado sin la menor pompa al monasterio de Santa María del Paso, a hombros de gente alquilada. Palabras del cronista Alfonso de Palencia para referirse a la muerte y funeral de Enrique IV de Castilla. Fue el cronista oficial de la reina Isabel la Católica a partir del inicio de su reinado en 1475. Y Enrique pidió ser enterrado junto a su madre, la reina María de Aragón. A medida que pasaban los años, Enrique había dado muestras de sentir un gusto muy cercano a lo mudéjar, bueno, lo que ahora llamamos mudéjar, que es un estilo que tiene ciertas influencias de lo judío y de lo musulmán. Gustos a la hora de vestir, quiero decir, o a la hora de construir, o a la hora incluso de tener ciertas costumbres, algo que podría considerarse normal, teniendo en cuenta la mezcla y la relación muy larga que había existido en la península durante la Edad Media con la cultura que venía del norte de África. Pero eso simplemente será una excusa, porque eso es probable que Enrique siempre lo hubiera mantenido en su vida. En realidad lo que ocurrió fue un cambio de favoritismo. Con su llegada al poder, Enrique había incluido a más miembros, a más favoritos dentro de su gobierno, que acompañarían teóricamente a don Juan Pacheco o a Pedro Girón, o incluso al tío de ambos, el arzobispo Carrillo. Uno de ellos, Beltrán de la Cueva, que es descrito por muchas fuentes como un señorito fanfarrón, un fantasma que le diríamos hoy, terminaría haciendo sombra a los demás y consiguiendo ganarse el favor del rey,
a unos niveles que a Juan Pacheco en concreto no le gustaron nada, porque amenazaba directamente a su posición como el más cercano al rey. Pero como su majestad no quiere dar marcha atrás en su decisión, Pacheco y los suyos, aunque esto no está del todo probado, pero es probable que fuese Pacheco, van a comenzar a esparcir un rumor, una idea. El rey había estado casado 2 veces, muchos años, y no había conseguido un hijo hasta ahora. ¿Por qué ahora, que justamente llegaba Beltrán de la Cueva a eclipsar la figura de don Juan Pacheco? ¿Qué había tenido ese hombre que no tenían los demás? ¿Y cómo es posible que todo coincidiera también en el tiempo? La historia va a contar cómo la reina Juana fue difamada y se dijo que se había acostado, que había pasado la noche con Beltrán de la Cueva para quedarse embarazada de la nueva niña que había nacido, de la princesa Juana. El hecho de que hubiera sido niña también facilitaba que se esparcieran estos rumores. Y la cuestión no es tanto si era verdad o no, porque no se sabe a día de hoy a ciencia cierta si ese rumor es cierto o no. Es algo que está todavía por esclarecer. Los historiadores no se han puesto de acuerdo y no hay un consenso firme, pero de ser un rumor falso, eso tendría unas implicaciones muy fuertes, porque significaría que toda la historia posterior de España y de lo que representa toda la figura de los católicos para este país sería una mentira y habría estado basado en una completa maquinación de unos cuantos nobles que simplemente veían amenazada su posición. Ante el nacimiento de la princesa, Enrique va a reunir a los nobles y va a convocar cortes en Madrid para que la juren como heredera, pero parte de la nobleza no va a aceptar esto de buen grado, pues los rumores ya estaban esparcidos. Y en este punto se va a producir otro giro de guión. Os he comentado antes que cuando Enrique se convierte en rey, la familia de Pacheco y de Girón quieren quedarse con parte de las tierras que pertenecían a Álvaro de Luna y esto va a ponerlos en conflicto con la familia Mendoza, que se va a oponer al rey, porque el rey se estaba planteando entregar a los suyos esas tierras. Pues bien, como ahora Pacheco y su hermano se van a oponer a que Juana se convierta en reina y van a comenzar a mostrar su oposición clara ante el rey, pues los Mendoza van a decidir que van a apoyar a Enrique, que van a llevar la contraria a sus grandes enemigos, para que veáis que muchas veces la cuestión no era si el rey se respetaba o no. La figura del rey solía ser, bueno, que estaba ahí y ya está, pero eran los grandes nobles, las grandes familias que se habían ido enriqueciendo a medida que avanzaba la historia de los Trastámara, las que iban a ir moviendo los hilos y generando guerras o quitándolas. En este momento, Juan Pacheco va a querer revivir una nueva liga nobiliaria en contra de la figura del rey, que además intente deshacerse de Beltrán de la Cueva. Quizás Pacheco utilizó la idea de que podía ser un nuevo Álvaro de Luna, que se apartara a la dudosamente legítima Juana de la sucesión y que se custodiara a los hermanos del rey. Es aquí, por supuesto, donde Isabel y Alfonso cobran la importancia crucial, sobre todo el pequeño Alfonso, que por ser el muchacho, por ser el varón, iba a recibir toda la atención desde el primer momento. A estas peticiones de la Liga de Nobles que se constituyó en Alcalá de Henares se van a unir otros miembros de la nobleza y otros miembros de familias reales cercanas, como el nuevo rey de Aragón, Juan II, que había sido rey de Navarra y había sido el padre de la primera esposa de Enrique. El rey Juan II, que es el padre también de Fernando el Católico, va a querer apoyar a estos nobles, a Pacheco y a los demás que van en contra de Enrique, probablemente por venganza personal. Pero sea como sea, la cuestión es que la vida de Alfonso y de Isabel va a cambiar para siempre y su relación con su hermano mayor Enrique también. Enrique también va a intentar mantener el control sobre sus hermanos, pero va a tener problemas para hacerlo. Enrique no conoce a sus hermanos y sus hermanos no le conocen a él. Prácticamente no saben nada los unos del otro, ni el otro de los unos. Parece que el único acuerdo al que van a poder atenerse todos es a la idea de que Juana, la hija de Enrique, acceda al trono, pero que lo haga desposándose con Alfonso, el hermano de Enrique, de manera que serían tío y sobrina casándose. Haría falta una bula papal, seguramente, pero bueno, se podía hacer, no era la primera vez que se hacía y podía poner solución al problema, que las dos ramas familiares se juntasen y ya estaba. Pero tampoco terminaría funcionando. Enrique, después de muchas negociaciones, terminaría rechazando el acuerdo, por lo que sus contrincantes
terminarían tomando al niño, al joven Alfonso, su hermano, se lo llevarían a Ávila y allí se produciría en el año 1465, tengamos en cuenta que la infanta Juana tenía aquí 3 años, un episodio conocido como la farsa de Ávila, un momento bastante trágico donde los nobles que se oponían a Enrique crearon un monigote, un muñeco con su efigie, lo iban a ir poco a poco mostrando al público, desprendiéndole de todos sus simbolismos reales y a cambio iban a ofrecérselos a Alfonso de alguna manera proclamándolo como rey, pero realmente utilizándolo como cabeza de turco. Un absurdo, sí, una pantomima, sí. Alfonso era un niño muy pequeño, sí, pero terminó ocurriendo, y eso hizo que finalmente los ejércitos de ambas facciones, la del rey y la de los nobles que afirmaban defender a su hermano, entrasen en conflicto. Un conflicto armado, durante el cual también se intentó llegar a muchos acuerdos. Enrique llegaría a aceptar la idea de que su hermana, Isabel, se casara con el hermano de Juan Pacheco, Pedro Girón, un hombre que, bueno, aparte de ser maestre de la Orden de Calatrava, tenía una experiencia militar probada y, lo más importante, esto haría que la familia de Pacheco entroncase directamente con la Casa Real en primera línea. Se intentó hacer esto, aunque ya habían intentado, ya se había barajado, casar a Isabel con el rey de Portugal, pero parece ser que la niña tenía mucho carácter. Pero de eso os hablaré en el siguiente programa que haga de los Trastámara, porque ya será sobre Isabel la Católica. La cuestión es que se propuso este matrimonio. Se propuso que se casara a Isabel con Pedro Girón, pero Pedro Girón falleció en extrañas circunstancias cerca de Ocaña y esta boda no pudo producirse. Fue una muerte trágica que generaría inestabilidad en el reino, pero también una de las primeras muertes que llevarían a que poco a poco los caminos de Enrique y de su hermana pequeña Isabel se acercaran más que nunca. El motivo: el siguiente principal hombre del reino en morir sería el pequeño Alfonso, el pretendiente al trono, el hermano de Enrique. Moriría el 5 de julio de 1468, enfermo y sin haber llegado a tomar las armas como se esperaba en un rey o en un guerrero real. En medio de esta hecatombe, que podría haber hecho que los opositores al rey se repensaran sus lealtades, nada más lejos de la realidad. Simplemente vieron que el rey todavía tenía un hermano, todavía había alguien de quien podían tirar, la infanta Isabel. Ella también tenía la sangre del rey Juan de Castilla, también podía heredar la corona, y comenzaron a proclamarla como reina, pero una reina que ahora podía ser más manejable para los intereses de Enrique, pues es cierto que con su hermano habría sido más difícil organizar un matrimonio, organizar una influencia, pero Isabel era una mujer y se podía llegar a considerar que sería más fácil casarla con algún partidario que interesase a la facción vencedora, por lo que Enrique tenía que ser esa facción vencedora antes de que sus opositores, de que Pacheco y de que los suyos le buscaran otro marido a Isabel. Por lo que el conflicto va a pasar de ser tan armado, que seguirá siendo armado, a ser un conflicto más bien de sucesión. ¿Quién debía ser la heredera? ¿Juana, la princesa, la hija de Enrique, o su hermana Isabel? En un principio debería haber sido Juana, probablemente por ser la hija del rey, pero entre que su paternidad estaba muy cuestionada y que el comportamiento de la reina, Juana de Avis, la esposa de Enrique, no estaba siendo de mucha ayuda para garantizar que Juana era hija legítima, pues terminarían aviniéndose a negociar. Terminarían teniendo que asumir que ahí había un conflicto sucesorio que no podía solucionarse de otra manera. Por si queréis saber qué es lo que estaba pasando con la esposa de Enrique, digamos que en mitad de la guerra la habían terminado exiliando a un castillo fuera de la corte y Juana, bueno, se había relacionado con un caballero de la nobleza con el cual llegaría a tener 2 hijos y con el que además se daría a la fuga. Todo muy bonito y se dice que este comportamiento por parte de Juana de Avis sería uno de los motivos que obligarían a Enrique a tener que negociar con Isabel en el mismo año en el que había muerto Alfonso, 1468, el Tratado de los Toros de Guisando, donde Enrique aceptaba reconocer a su hermana como heredera a cambio de ciertas cesiones y a cambio de que Isabel pactara su matrimonio con el rey portugués Alfonso V.
No se trataba de que se fijara que Isabel tenía que casarse con este rey en concreto, sino que el matrimonio de la princesa de Asturias, la nueva princesa de Asturias, tenía que ser aprobado por el rey Enrique. Y este asunto, más tarde, un año más tarde, haría que Enrique intentase anular el tratado, un tratado que él mismo había firmado. ¿El motivo? Isabel había estado en conversaciones y se había terminado casando en secreto con el hijo del rey aragonés y futuro rey Fernando de Trastámara, futuro Fernando el Católico. Estos ya son los reyes católicos. Isabel y Fernando se casan a escondidas para que Enrique no pueda, digamos, desheredar a Isabel y al mismo tiempo para ir cosechando apoyos. El padre de Fernando, Juan II de Aragón, os he dicho que había sido rey de Navarra y se había convertido en rey de Aragón únicamente cuando su propio hermano, el rey Alfonso V el Magnánimo, de quien también tenéis un programa en esta serie de los Trastámara, murió sin descendencia, por lo que se había convertido en rey de Aragón de suerte, y Fernando se había convertido en heredero a la corona de Aragón por suerte también, porque teóricamente él tenía un hermano mayor, pero ese hermano mayor, el príncipe de Viana, no acabó muy bien, por lo que Fernando, por suerte, se había convertido en heredero, e Isabel, por suerte, también se había convertido en heredera. El rey aragonés apoyaba ese matrimonio, y el rey de Castilla, cuando se enteró de ese matrimonio, pretendió desheredar a Isabel, y entraron en una nueva fase de guerra, nunca antes vista en Castilla, o bueno, muchas veces vista en Castilla, mejor dicho. Una guerra que no tendría un final claro, pues llegamos incluso hasta el año 1474, esto es 5 años después del matrimonio entre Isabel y Fernando, y nos encontramos una Castilla totalmente anárquica, donde el rey Enrique ha dejado de ser la cabeza de mando o siquiera algún tipo de representación simbólica y se ha convertido en uno más de los señores que pactan, que negocian, que acuerdan, y Enrique ya prácticamente ha anulado la posibilidad de que su hija Juana se convierta en una firme heredera al trono. No hay nada claro. La paternidad de Enrique la cuestiona todo el mundo, aunque nunca se llega a declarar a Juana totalmente ilegítima. Hay quienes la apoyan, hay quienes apoyan a la hija de Enrique, y esto generará otra guerra en el futuro. Pero en lo que respecta al rey Enrique, no tendrá un brazo firme, no tomará una decisión definitiva. Se entrevistará con Isabel y con Fernando, a pesar de que el matrimonio de ellos, en un principio, se había fundamentado sobre una supuesta bula falsa que después fue reconocida. Una historia de película, sinceramente, que os voy a tener que contar por partes. Y Enrique no supo qué decidir. Dicen que el último encuentro entre Enrique y su hermana Isabel fue cordial, pero nada más allá de eso. No se quedó claro quién iba a heredar la corona, pero había problemas porque el rey ya estaba enfermo, Enrique ya estaba enfermo. Y una vez más, la maldición que le había perseguido desde siempre, esas historias que hablaban de carácter débil, de manipulable, de fácil de manejar, no lo ayudaron. Y en este caso ya no tenía a Pacheco con él, a Juan Pacheco, para, digamos, decirle qué hacer o para ayudarle a dirigir o a tomar un rumbo u otro. Porque Pacheco, primero, se había distanciado del rey y segundo, Pacheco terminaría muriendo en octubre de ese mismo año, 1474. Un año que también marcó la vida de Enrique para siempre, porque lo mataría a él 20 años después de haber asumido la corona, sin tener siquiera el prestigio de rey que lo había acompañado en un principio. Enrique sería respetado por su hermana. Isabel, en un principio, no querría difamar a su hermano, pero el caso es que Isabel quería convertirse en reina. Isabel se hizo coronar reina. Se amparó en el Tratado de los Toros de Guisando, pero el rey Enrique de alguna manera había roto con ese tratado o había intentado romperlo, por lo que la cuestión sucesoria de Enrique fue algo que trascendió su propia vida, y para que eso ocurriese, hacía falta desacreditar la herencia de Enrique, hacía falta desacreditar a su hija Juana, a su esposa Juana de Avis, princesa de Portugal, bueno, infanta de Portugal, y hacía falta crear una teoría que iba a aprovechar las dudas sobre la paternidad de Enrique y sobre su supuesta incapacidad, impotencia para tener hijos. La cuestión sobre la salud física de Enrique
ha sido tratada por varios médicos, entre ellos Gregorio Marañón, quien calificó al rey en 1922 de displásico eucunoide, una condición que habría explicado de alguna manera, por una parte, su infertilidad y por otra parte, lo muy desarrollado de algunas partes de su cuerpo. Pero recientemente ha habido otras teorías, como la que sugiere que Enrique podría haber padecido el síndrome de Macaulay-Albright, una enfermedad genética bastante extraña que también produciría infertilidad o que produciría dificultades para, acercarse a las mujeres. No soy médico, entonces no quiero equivocarme diciéndoos estas cosas. La única cuestión es que Enrique es un rey polémico, es un rey sobre el que circulan todo tipo de historias, pero que a la hora de la verdad, si miramos seriamente la historia de Enrique y la historia de su padre, el rey Juan II de Castilla, quitando la fase final, con la disputa con sus hermanos por el trono, Enrique no era distinto de Juan II de Castilla, y así lo atestiguan los cronistas. Enrique se parecía mucho a su padre, de carácter, de físico, de personalidad, y al mismo tiempo reprodujo algunas cosas de la historia de su padre. La relación con Pacheco, similar a la que había tenido su padre con Álvaro de Luna, el favoritismo después por Beltrán de la Cueva. ¿Realmente si Enrique no hubiese cambiado de favorito? ¿Es posible? A ver, no hay nada seguro aquí, desde luego, y esto ya es meterme en especulaciones y en juicios de valor, permitidme que lo haga, pero quizás no se habría montado toda la guerra que se montó. Y quizás el próximo programa donde os hable de los Trastámara no hablaría sobre Isabel y Fernando, los reyes católicos. Os tendré que contar la historia desde el principio para que podáis entender bien las circunstancias de su matrimonio. Y ahora sí que sí, espero que os haya gustado mucho el programa de hoy, que no me matéis porque pueda ser un poco confuso y nada, nos vemos la semana que viene.